conectados en esta tarde de jueves. Pues buenos días, buenas tardes. Soy Jesús Blanco, junto con Carolina y con David, pues soy uno de los fundadores de Juernes Emprendedor. Y bueno, pues Juernes Emprendedor nace de una inquietud en el que varios de nosotros participábamos en distintas jornadas y veíamos pues que la hora o el elemento más importante de la jornada era las preguntas y también pues que pudiéramos llevar algo a aplicación directamente a nuestros proyectos empresariales o proyectos de emprendimiento. Y bueno, pues decidimos pues en ese momento crear un proyecto donde contáramos con ponentes de primer orden, contáramos con profesionales del sector, que se dividiera en dos partes, una primera parte de 45 minutos máximo para que hicieran una exposición pues, sobre herramientas técnicas, trucos y también pues, sobre tendencias a aplicar en nuestros proyectos empresariales y de emprendimiento, y otra parte de preguntas en el que serían pues también máximo 45 minutos, pues para poder consultar todo lo que tuviéramos en nuestros proyectos empresariales y emprendimientos, y con ese conocimiento, como se suele decir, que el conocimiento que no es aplicado no sirve para nada, es mucho conocimiento, y entonces aquí el objetivo es que el conocimiento lo apliquéis mañana mismo en vuestros proyectos y podáis avanzar con ellos mismos. Pues por mi parte nada más, y le paso a Carolina para que presente a nuestro ponente. Bueno, en nuestra jornada de hoy tenemos un invitado muy especial que además hace parte de un aliado de nosotros, que es la Fundación para la Educación Económica con sede en Atlanta. Y hoy tenemos y le damos la bienvenida a Edwin Zarco. Edwin es sociólogo, máster en estudios amazónicos por la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, máster en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y su vida profesional se ha ido siempre entre el sector público, privado, teniendo un énfasis en resolución de conflictos socioambientales y gestión ambiental. También ha sido Impact Fellow de Property of Environment Research Center y actualmente es coordinador del área de política de máster en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Edwin, para nosotros es un gusto tenerte en esta jornada de jueves. Recordémosle a todos que si bien no pudieron conectarse ahora, tenemos muchas personas que en este momento se encuentran trabajando, pero recuerden que la sesión queda grabada en YouTube y pues ahí hemos recibido toda la retroalimentación de todo este proceso. Muchísimas gracias, Edwin. Te damos el micrófono, puedes compartir pantalla. Y pues cuéntanos sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que es nuestro tema del día de hoy. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo creo que estos espacios son muy importantes para difundir el conocimiento, para intercambiar información, ¿no? Entonces, para mí es muy grato, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del emprendimiento sostenible en el marco, pues, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Primero un poquito vamos a hablar de los dos enfoques para abordar los temas ambientales, el enfoque político y el enfoque de mercado, que es el enfoque que más se relaciona al emprendimiento ambiental, a la función empresarial, y luego vamos a hablar ya de los objetivos de desarrollo sostenible, pero ver cuál es la mejor forma de alcanzar esto, o a través de un enfoque de ambientalismo político o a través de un enfoque de ambientalismo de mercado, ¿no? Entonces vamos a mostrar 8 casos exitosos para que vean de manera práctica cómo esto se aplica y qué tan importante es el mercado, qué tan importante es el desarrollo económico para resolver los temas ambientales. Normalmente se cree que no es así, el desarrollo económico, que el capitalismo esté en contra del medio ambiente, y eso es un mito, es falso. Es todo lo contrario, el desarrollo económico, la función empresarial, la innovación, el capitalismo es el mejor amigo del medio ambiente, y lo vamos a ver en casos puntuales como esto está logrando o permitiendo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, empecemos.
a ver. Bueno, como pueden ver, y ya les expliqué un poco, tenemos un versus acá, el ambientalismo político, el ambientalismo de mercado. El ambientalismo político es aquellas decisiones que se toman a través de ministerios, direcciones, Ministerio del Ambiente, un escritorio de arriba hacia abajo, ¿no? Las intenciones pueden ser loables, pero hay que ver que a veces carece de eficiencia para poder aplicar estas medidas políticas. Y eso tiene que ver con la naturaleza misma de ese enfoque. Y lo vamos a explicar. Por otro lado, tenemos el ambientalismo de mercado, que tiene que ver con los individuos, comunidades, personas que están íntimamente relacionados a los diferentes problemas ambientales. Una comunidad que está relacionada a un bosque, un grupo, una organización que está cercana a un río. Estas personas son personas que están cerca de los problemas ambientales y tienen información de tiempo y lugar. Información de tiempo que es en ese mismo momento y del lugar por tener cercanía a ese lugar. En este marco del ambientalismo de mercado tenemos el surgimiento de diferentes emprendedores ambientales, empresarios que están solucionando los problemas ambientales de manera eficiente, ¿no? Por el lado del ambientalismo político, no tiene toda la información de tiempo y lugar, porque la información está dispersa en todo el mundo, en todos los continentes, y cada continente, cada país tiene sus respectivas regiones. Entonces, no puedes tener toda la información. Un grupo político de un país no puede tener toda la información. Imagínese un grupo internacional político, ¿no? Una entidad internacional no puede tener esa información, por más que quiera, no la puede tener, porque es muy dinámico. Entonces, ahí ya hay una falencia. Y es importante tener eso en cuenta para poder saber cómo alcanzar esos objetivos. Porque uno puede decir, bueno, lo va a hacer el ministerio, lo va a hacer la dirección, pero y si no, digamos, adolece de cierto conocimiento o información, no lo va a poder hacer. Lo van a poder hacer los empresarios, emprendedores que están cerca de esos lugares, y vamos a ver casos que grafiquen este enfoque. Como pueden ver, el ambientalismo político está en torno, pues, digamos, a reuniones de políticos que plantean una dirección, un ministerio, un lineamiento, y muchas veces estos lineamientos, en vez de promover el emprendimiento ambiental, ¿no? Lo bloquean, ¿no? Porque no tienen esa información. Genera mucha regulación, o, por ejemplo, dicen, vamos a plantear una multa, ¿no? Y esa multa a un problema ambiental al final no soluciona ese problema, sino ese dinero se reparte entre la misma burocracia. O crean una ley sobre otra ley y otro reglamento y otro lineamiento, entonces se empieza a burocratizar todo el tema ambiental. Pero acá es importante entender el aporte de un economista que se llama Friedrich von Hayek, de la Escuela Austriaca de Economía. Él escribe, y esto es muy importante para entender la función empresarial, un artículo ya que se llama El uso del conocimiento en la sociedad. Es un artículo que lo podemos encontrar en Google sin ningún problema, pero es un artículo muy potente, porque él dice que el conocimiento y la información está dispersa en la sociedad. Cada persona, cada individuo, cada grupo de individuos tiene información o conocimiento disperso, que no puede aglutinarlo una sola mente, no lo puede porque está disperso. Lo que piensa un ambientalista en Argentina es diferente a lo que piensan los pescadores en Montana, en Estados Unidos, o en Madrid, o en Perú, o en Venezuela, y dentro de un mismo país también está dispersa la información. Entonces, una únicamente no va a tener toda esa información un funcionario para resolver los problemas ambientales. La información está dispersa en la sociedad y eso es un principio natural que tenemos que entenderlo para poder abordar los problemas ambientales y llegar a estos objetivos de desarrollo. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo esa información la podemos aprovechar en busca de una meta, una solución a un problema ambiental? Bueno, están los precios. Los precios son
digamos, datos de información que usan los individuos para poder intercambiar, para poder invertir en un negocio ambiental, en un emprendimiento ambiental. Si esos precios no son libres, si esos precios, si esa información está bloqueada, entonces nadie va a intercambiar. Ejemplo, si yo tengo un derecho de propiedad sobre un bosque y yo lo quiero conservar, yo voy a poder asociarme con un inversionista de ecoturismo porque puedo plantear un precio real para poder entrar en un intercambio. Él podría invertir en el bosque, construir sus cabañas de ecoturismo, sus lodge en el bosque que yo tengo seguridad de propiedad. Entonces, ahí entran los precios, que es la información para que esta información que está dispersa se intercambie y se lleguen a acuerdos. Pero, ¿qué pasa si ese bosque es del Estado? ¿Cómo determina un precio? Si el Estado, bajo una ley, dice es patrimonio de la nación, pero al final no lo cuida, no lo protege, el patrimonio puede decir en una constitución, en una norma, o puede estar en un mapa, pero en el lugar, tiempo y lugar, no hay nadie que protege ese bosque. Entonces, si ese bosque no es de nadie, ¿cómo puedo establecer un precio? ¿Cómo puedo establecer información económica para poder llegar a un intercambio y generar un emprendimiento ambiental? Esa misma lógica sucede en el mar, en el río, en la montaña, en el bosque, en el aire, en todo. Es importante que la información fluya para que los emprendedores ambientales puedan dar una solución a los diferentes problemas, ¿no? Si la norma o la regulación bloquea eso, entonces pues no se va a alcanzar ningún objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Se va a quedar como una, digamos, solamente una declaración, pero no se va a operativizar. Y mucho de lo que sucede en política ambiental es que no se operativiza. Cuando inclinamos la balanza solamente hacia un ambientalismo político, nos quedamos en normas, en leyes, en convenios, en encuentros internacionales, pero no se operativiza. Y la forma de operativizar es que exista libertad de mercado para que fluyan la información, los precios, los intercambios, los acuerdos, los contratos libres, la inversión y la seguridad para que los inversionistas den soluciones de mercado. Entonces, la política ambiental carece de cierta información. ¿Qué es lo que podría hacer? Solamente lo que puede hacer la política ambiental es generar lineamientos, reglamentos, lineamientos políticos para que los de abajo, los emprendedores ambientales, solucionen los problemas ambientales. Esa es, digamos, la regla, debería ser la regla. Si esta política trata de ingresar y buscar una solución, no lo va a lograr porque no tiene la información y puede traer más bien consecuencias negativas. Por ejemplo, esa idea de decir toda la Amazonía es patrimonio de la nación y es solamente de un Estado, eso se queda solamente en el discurso, ¿no? Porque no tienes suficiente guardaparques el Estado para cuidar toda la Amazonía, no tiene los recursos, entonces queda solamente en el enunciado, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está generando una externalidad negativa, está generando mucho espacio supuestamente protegido, pero está generando que ese espacio esté desprotegido. Pero si la ley diría voy a dar concesiones privadas a comunidades o dar propiedad a comunidades, a organizaciones bajo contratos, esto podría protegerse. Y hay un caso, lo voy a mostrar, donde se demuestra clarísimo que una concesión privada tiene éxito en la protección de un bosque amazónico, ¿no? Y esto se suma a algunas ideas alarmistas que vienen desde Malthus, por ejemplo, ¿no? Que decía que la gente está creciendo, hay mucha gente, o va a haber mucha población y va a haber menos recursos, entonces al final la población se va, digamos, no va a haber recursos para toda la población, y de ahí ha habido todo un alarmismo con, por ejemplo, Paul Ehrlich, que decía en 1970 que iba a haber hambrunas, o que el Club de Roma, por ejemplo, decía que hay que poner límites al desarrollo económico porque eso está afectando al tema ambiental. Entonces, pero eso es todo un alarmismo que no toma en cuenta un principio básico del ser humano, que es la función empresarial, la innovación.
los seres humanos innovamos, creamos soluciones inimaginables cuando no hay una regulación que nos bloquee, cuando no hay normas y leyes que nos ahoguen. Entonces, necesitamos abrir el tema ambiental a los innovadores ambientales, a los emprendedores ambientales para que solucionen estos temas. No va a haber escasez, al final no hubo escasez. El desarrollo económico no ha afectado al tema ambiental. Los países que tienen más desarrollo económico tienen el medio ambiente más cuidado. Países menos, que son menos desarrollados tienen ambientes descuidados, desprotegidos, ¿no? Entonces, esa idea es la que se está diseminando y esa no es la idea adecuada, ¿no? Sin embargo, tenemos el ambientalismo de mercado. ¿Por qué ambientalismo de mercado? Porque el mercado es igual, sinónimo de comunicación, de intercambio, de sociedad. Mercado es igual a sociedad. En la sociedad nos mantenemos unidos, nos mantenemos en paz, porque hay cooperación, porque hay intercambio de información, porque hay contratos, ¿no? Porque yo tengo la seguridad que la ley protege mi propiedad, mi derecho de propiedad, ¿no? Eso es mercado. Y en ese marco de mercado, las soluciones ambientales son mucho más eficientes. Y ahí el elemento clave es el individuo como actor principal de estos intercambios, de estas iniciativas, de estas innovaciones que no solamente protegen el tema ambiental, sino van más allá al generar ingresos económicos, desarrollo económico a los involucrados, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto, ¿no? Y en el marco del ambientalismo de mercado hay ideas importantes que es clave diseminar, estudiar, ideas como las ideas de la libertad, como las soluciones de mercado, los problemas ambientales, la función empresarial, la importancia del capitalismo para contribuir al medio ambiente, derechos de propiedad, hasta qué punto el Estado respeta la propiedad de los individuos, la propiedad de un bosque, la propiedad de un lago, de un río, de una montaña, ¿no? Actualmente el Estado prácticamente tiene la propiedad de muchos recursos, ha monopolizado muchos recursos, tiene propiedad de los ríos, de los mares, de los bosques, de las montañas, todo lo quiere monopolizar, ¿no? Y no garantiza en ese monopolio un cuidado y una protección. Entonces hay que abrir eso a los emprendedores para que se pueda solucionar de una manera, de una manera que rescate la innovación y proponer soluciones de mercado a estos problemas ambientales, ¿no? Entonces, ¿ahí qué surge? Surge pues el emprendimiento ambiental en acción, ¿no? Los emprendedores, así como hay emprendedores en la parte tecnológica, financiera, en el tema ambiental también lo hay, no solamente que se ha monopolizado esto, el tema ambiental es un enfoque de solucionarlo solo desde el ambientalismo político. Y esto, ya hay muchos libros que demuestran que el ambientalismo político, en vez de solucionar los problemas ambientales, está ocasionando todo lo contrario, ¿no? Entonces, en el marco del ambientalismo, del emprendimiento ambiental, eh, digamos, las soluciones son mucho más eficientes porque rescatan derecho de propiedad, función empresarial, el mercado, los intercambios, la inversión, la innovación, las nuevas ideas, y es importante abrir todo el espacio ambiental a lo que es la función empresarial, el mercado, el emprendimiento ambiental. Entonces, bajo este marco, nosotros tenemos, pues, los objetivos de desarrollo sostenible, que han nacido desde el ambientalismo político. Los han planteado, han sido diseñados, está bien, son unos lineamientos, quedan en lo que es un reglamento, quedan en lo que es política, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos, cuál es la mejor manera, o la manera más eficiente de llegar a cumplir esos objetivos? Yo creo, en mi experiencia, de las investigaciones que nosotros realizamos en el Centro de Investigación Looking, que es el centro que dirijo, tenés un tanque de pensamiento en Perú que difunde las soluciones de mercado, los problemas ambientales, y hemos estudiado mucho esto, que el mejor camino para alcanzar estos
objetivos de desarrollo sostenible son las soluciones de mercado, el ambientalismo de mercado, el emprendimiento ambiental, la función empresarial, porque ellos, los individuos, las asociaciones, las comunidades, tienen la información de tiempo, o sea, del momento y del lugar. Y eso es una ventaja inmensa para poder cumplir cada uno de estos objetivos, ya sea en acción por el clima, en energía, en hambre cero, ¿no? En vida y ecosistemas, en ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Porque hay que pensar que toda solución tiene que tener también un incentivo, como el empresario eh, pone recursos, pone trabajo, pone tiempo, si no va a tener una ganancia, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se aborda desde la función empresarial, desde el emprendimiento ambiental, pues los que invierten saben que van a ganar, que van a tener un ingreso económico, que van a tener un desarrollo, ¿no? Y eso es un incentivo importante. Si solo digamos, se busca llegar a estos objetivos desde un financiamiento que va a durar solo un año, 2 años, pues no se va a llegar, ¿no?, a cumplir ninguno. Se llegará de repente a cumplir ciertos indicadores por un año, por 2 años, mientras hay el dinero de alguna cooperación, pero eso no va a ser sostenible. Lo sostenible es entender cómo funciona la economía, la sociedad, que son los temas que he hablado anteriormente, y en ese entendimiento se promueven los emprendimientos. Entonces, vamos a ver ahora los casos reales, de cómo esto desde el ambientalismo mercado se cumple. En pantalla ustedes pueden ver, Cerro Verde es una minera en Perú que tiene pues cerca a una ciudad en Perú que se llama la ciudad de Arequipa, tiene sus yacimientos mineros, está trabajando ahí y trabaja de una manera muy eficiente. Entonces, la ciudad de Arequipa no tenía su plan de tratamiento de aguas residuales en óptimas condiciones. Básicamente, todas las aguas de esta ciudad iban al río Chilis y lo contaminaban, ¿no? Y obviamente la responsabilidad de construir esa planta de tratamiento de aguas residuales en la segunda ciudad, ojo, en la segunda ciudad más grande de Perú, era del Estado y no lo construía a pesar que era su obligación. Entonces ahí el Estado no está cumpliendo con un objetivo de desarrollo sostenible, que era agua limpia y saneamiento, que es el objetivo 6. Sin embargo, si lo enfocamos esto desde el ambientalismo del mercado, ¿qué hizo Cerro Verde? Cerro Verde implementó con sus recursos una planta de tratamiento de aguas residuales y esa agua que digamos, limpió, lo reutilizaba en digamos, en sus actividades mineras. Y a la vez contribuía a la sociedad para que el río no esté contaminado, esté limpio. Este río entonces estaba limpio y los ganados que veían agua de esos ríos o los agricultores aguas abajo que usaban esas aguas para regar sus campos agrícolas, se veían beneficiados. Había mejor producción agrícola, ganados mucho más robustos. ¿Qué es eso? Es solución de mercado a un problema ambiental, donde todos ganan, donde hay economía, donde hay desarrollo económico, donde una empresa minera, que supuestamente es la que más contamina, ayuda a la sociedad y soluciona un problema. Ese es un ejemplo de cómo se cumple un objetivo de desarrollo sostenible, que es el 6, agua limpia y saneamiento. O el 9, industria, innovación e infraestructura. Ejemplos como este son los que se hacen porque este actor o esta empresa tiene información de tiempo y lugar, sabe cómo utilizar, sabe que si invierte en esa planta va a usar esas aguas, va a beneficiar a la sociedad, va a beneficiar al río. Ese es digamos, son los procesos de innovación desde el emprendimiento de la función empresarial que tenemos que desarrollar. Vámonos a un segundo ejemplo, la International Paper. La International Paper es una compañía que hace papel en el mundo y trabaja con ciertos bosques, ¿no? De donde extrae la materia prima para poder elaborar su papel. Pero donde trabaja la International Paper, los bosques que trabaja,
tiene los recursos para hacer un manejo sostenible de los bosques, es decir, preserva los bosques y ciertos troncos lo utiliza en su producción y otros los va cultivando. De esa manera siempre el bosque está nutrido porque hay un manejo sostenible del bosque. Y a la vez en este bosque permite o promueve el desarrollo o la vivencia de fauna y flora, y a la vez ecoturismo. Entonces, ¿qué estás logrando ahí? Estás logrando producción industrial de papel y protección de bosques, ¿no? Y a la vez estás generando conciencia, ecoturismo, manejo sostenible de bosques. ¿Qué es eso? Solución de mercado, un problema ambiental, ambientalismo a mercado. No hay política ahí. ¿Por qué? Porque es la empresa que tiene información de tiempo y lugar que cumple de manera eficiente una gestión ambiental. ¿Qué objetivo se cumple ahí? Producción y consumo responsable. Entonces ven cómo desde el ambientalismo del mercado, de la industria, el desarrollo económico se puede lograr proteger el medio ambiente y también tener una producción y consumo responsable. Vámonos a otro caso. Guatemala. En Guatemala, Ecoplast es una empresa muy importante de reciclaje, ¿no? Recicla en varios puntos de la ciudad, en las ciudades principales de Guatemala, y produce, digamos, otro producto, reutiliza el plástico para muebles, para otros productos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? También un grupo de individuos, a través de una iniciativa empresarial, está utilizando, aprovechando la oportunidad de estos residuos plásticos para generar otro producto que beneficia a otros individuos, a la sociedad, muebles, ¿no? Y en este lapso también hay contratación de personal, beneficios, ingresos económicos para los que trabajan, limpieza selecta de las zonas o ciertas calles. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Producción y consumo responsable. Otros objetivos de desarrollo sostenible cumplidos desde el emprendimiento del sector privado, ¿no? Vámonos a ver otros casos. Vamos a ver otros objetivos. En pantalla ustedes pueden ver las fotos de la concesión para conservación Río Los Amigos. La primera concesión de conservación en la Amazonía peruana y en Sudamérica de este tipo. Normalmente protegían los bosques amazónicos a través de una política ambiental, que eran las áreas naturales protegidas, que las hay en todo el mundo, ¿no? Pero a veces estas son ineficientes. Entonces, un grupo de individuos en el 2001 insistió en el Estado de que se cree la figura de una concesión, o sea, que me den esas tierras, más de 100.000 hectáreas, por ejemplo, a un grupo de emprendedores, por más de 50 años para que nosotros lo conservemos con una política privada, ¿no? Y pues de tanta insistencia se hizo esta modificación institucional y se dio la concesión. Y ahí yo rescato que aquellas personas que eh, promueven cambios institucionales para bien son emprendedores institucionales, porque también las instituciones, las reglas de juego se pueden cambiar para bien, para tener más desarrollo económico, para crear un contexto de libertad económica y emprendimiento. Y eso fue lo que hicieron los amigos, ¿no? Y se creó la primera concesión para conservación. Más de 100.000 hectáreas protegidas desde 2001, van 20 años. Un ejemplo, en la zona se protege fauna, flora, hay un centro de investigación donde van estudiosos de biología y otras carreras a hacer sus tesis doctorales, hay ecoturismo, inclusive van DJs del mundo a grabar sonidos de la naturaleza para hacer sus mezclas, la comunidad alrededor de la Amazonía trabaja en este centro. ¿Eso qué es? Solución de mercado. Estás alcanzando dos objetivos: vida y ecosistemas terrestres, acción por el clima, de una manera eficiente. En los alrededores del río Los Amigos hay deforestación minera, porque obviamente como es tierra del Estado, que prácticamente es de nadie, entonces entran y empiezan a poner sus minas artesanales. Pero en el sector de Los Amigos nada. ¿Por qué? Porque hay inversión, hay beneficios, hay incentivo, hay economía, hay guardaparques, ¿no? Hay drones que están volando, tomando fotos a ver si alguien ha ingresado, derechos de propiedad, protección de derechos de propiedad. Y eso se logra netamente con innovación.
Así se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Vámonos a otro ejemplo. Chaparrí. Chaparrí es la primera área de conservación privada en el norte del Perú. No había conservación privada, todo era áreas naturales protegidas. Hoy día en Sudamérica, desde Panamá hasta Chile, hay áreas de conservación privada. Es decir, en territorios privados, ya sea una comunidad de individuos, en esos territorios se crea un área protegida, privada, ¿no? Y la primera que hubo en Perú fue la área de conservación privada Chaparrín, en el 2001, que buscó proteger al oso de anteojos que ven ahí, que es el oso andino. Es un oso endémico de Latinoamérica que se estaba extinguiendo. La comunidad lo mataba, como sucede en otros lugares del mundo, los elefantes en Sudáfrica, ¿no? Igual la gente los mataba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Se creó esta área de conservación. En vez de matarlos, se asociaron con este fotógrafo de National Geographic, crearon un área de conservación de 30.000 hectáreas, protegieron a los andinos, vinieron turistas, digamos, creció la población de los andinos y al final esta experiencia cumple con todos los objetivos del milenio. Yo he puesto ahí unos que son los principales: vida de ecosistemas terrestres, fin de la pobreza, porque generaron ingresos económicos con los cuales construyeron sus puestos de salud, construyeron sus centros educativos. Entonces, al final, esta experiencia ha cumplido casi con todos. Con todos. Nosotros hemos hecho un documental, está en YouTube, Centro de Investigación Looking, lo busca en YouTube, y ahí está el documental que hicimos sobre esta experiencia donde los fundadores dicen cumplimos con todo, está certificado eso, ¿no? Vámonos a otro caso, Bolivia, la Fundación Natura de Bolivia, ¿no? La Fundación Natura de Bolivia es increíble, es una fundación que empezó a generar los acuerdos de agua, le llaman ARA, Acuerdos Recíprocos de Agua. ¿Para qué? Para que los que viven en las cuencas altas ya protejan, digamos, los bosques, el lugar donde inicia el agua, ¿ya? Para los que están aguas abajo. Y los que están aguas abajo hacen contratos con los que están aguas arriba, y los que están aguas abajo les pagan, ¿no? Les dan un dinero para que protejan esas zonas altas o también otro tipo de proyectos. Pero ¿qué sucede ahí? Ahí están habiendo acuerdos, contratos libres, privados, cooperación, eso es mercado, ¿no? Yo pago para que tú protejas las cuencas altas y yo tenga agua limpia, ¿no? Y este modelo, la Fundación Natura de Bolivia tiene una escuela de acuerdos recíprocos del agua. Es más, ahora en septiembre se está dando esta escuela de manera presencial en Santa Cruz, Bolivia. Y este modelo no solo queda en Bolivia, sino se está exportando a varios países. ¿De dónde nació esto? De abajo hacia arriba. Función empresarial, acuerdos libres, contratos, individuos, nada de política. Porque son los actores que conocen estas cuencas, conocen cuál sería el mejor acuerdo, qué monto podríamos pagar. Eso es intercambio. Cuando hay estos intercambios, esta libertad, se pueden cumplir los emprendimientos y alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Vámonos un poco a la modernidad, ya cerrando los últimos casos. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es ciudades y comunidades sostenibles. En el mundo hay un certificado que se llama el certificado LED. Es un certificado que tiene los edificios verdes, los edificios sostenibles. Es un certificado privado que la comunidad privada lo creó en el marco de tener un distintivo que le permita calificar un edificio como verde. Estos edificios tienen un manejo eficiente óptimo del agua, de la energía, de los espacios, de los colores, de la vegetación. Está comprobado que las personas que trabajan en edificios verdes son más eficientes. Por el mismo, imagínense, trabajar en estos espacios es mucho más cómodo, entra luz, ¿no? ¿Y eso qué es? Es una iniciativa privada. Es una iniciativa de ciudades sostenibles. ¿Y cómo lo crearon? Individuos innovadores que crearon una certificación que generan competencia. La competencia no es mala, la competencia es buena porque te permite desarrollar
habilidades que ni siquiera imaginas que tienes. Entonces, un edificio compite con otro y la certificación mayor es la certificación Gold, de oro. Hay plata, hay cobre, ¿no? Bronce. Entonces, van compitiendo y pues hay edificios óptimos. Esto que es competencia, mercado, es una solución para cumplir un objetivo de desarrollo sostenible desde el ambientalismo de mercado. Finalmente, el último ejemplo ya para terminar la exposición, vamos a un objetivo que tiene que ver con innovación, acción por el clima. Y esto es mucho más moderno. Vamos a Costa Rica. En Costa Rica está la institución, la organización que se llama Conserve, que está utilizando el blockchain para poder proteger y conservar espacios naturales, espacios de bosque en Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede? Bajo el esquema de blockchain, los NFT, en esta gran plataforma que es el blockchain, se crean artes, digamos, artes que representan el bosque, se podría decir. Entonces yo invierto en estas artes, en estas NFT, y a la vez estoy protegiendo un pedazo de bosque en la Amazonía, en los bosques de Costa Rica, ¿no? Y ¿qué generas ahí? Inversión, porque yo compro ciertos NFT, genero inversión, con ese dinero se protegen los bosques privados, otros bosques, hay otras figuras que de repente son proyectos sostenibles en esa zona, es decir, estás conectando una zona, digamos, real de bosque, de recursos de flora, con tecnología blockchain para que puedas capitalizar inversión, para que una persona que no esté en Costa Rica, que esté en otro lado, sepa que está invirtiendo y a la vez está protegiendo un espacio natural en Costa Rica. ¿Y esto de qué nació? De innovadores que sabían cómo manejar blockchain, cómo manejar las inversiones y a la vez tenían una conciencia para trabajar el medio ambiente, ¿no? Entonces, en general, y esta es la última diapositiva, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar esa perspectiva de que pensar que el desarrollo económico, el capitalismo, el mercado es malo, está afectando el medio ambiente, no es así. Todo lo contrario, hemos mostrado ejemplos claros de que el mercado soluciona los problemas ambientales de manera más eficiente porque tiene información de tiempo y lugar. Entonces tenemos que divulgar eso porque se ha enseñado por muchos años lo contrario, ¿no? Y hay que demostrar que, pues, lamentablemente el ambientalismo político, las políticas no están generando soluciones, pueden generar declaraciones. Eso no es solución, eso no es operativo. Lo operativo lo hacen los emprendedores ambientales, la función empresarial, los individuos que están cerca de los problemas y que si tienen los lineamientos legales que le permitan, digamos, desarrollar su iniciativa, su innovación, entonces los problemas ambientales y el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible sí se van a poder alcanzar, como algunos ejemplos que he mostrado. Muchas gracias. Acá está nuestro link donde pueden encontrar más información de nosotros en Lucky, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en nuestra página, en WhatsApp. Nosotros trabajamos estos temas de varias formas, seminarios, libros, etc. Muchas gracias. Edwin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Súper interesante la charla. Y bueno, llega el momento de las preguntas. Durante estos días, a través de chat, de WhatsApp y Telegram que tenemos, pues han ido haciendo, y también a través de los formularios, han ido preguntando, ¿no? Gente que nos sigue. Y son preguntas, pues, por ejemplo, como esta. Pedro, ¿cómo aplicar los fondos verdes como empresa de servicios? Bueno, los fondos verdes, digamos, hay que ver primero, ver cómo utilizarlos, ¿no? De repente son fondos verdes que no tienen que tener un retorno, ¿no? Te los dan, pero tú tienes que devolver cierta cantidad, ¿no? Yo creo que cualquier fondo verde, ya sea de grandes, digamos, cooperaciones internacionales o de empresas o de ciertos estados, esos fondos verdes tienen que ir
a complementar iniciativas privadas que estén funcionando, más que a iniciativas que son más de tinte político, ¿no? Entonces, muchos de los fondos verdes, los más eficientes, han servido para innovadores, ¿no? Pero, digamos, yo creo que se tienen que promover más concursos de innovadores, de emprendedores, para que estos fondos verdes sean utilizados con una visión más empresarial, digamos, eh, con, 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 con análisis de negocio, de mercado, de retorno, ¿no? Para que sean bien utilizados. Por ejemplo, en Perú hay un científico joven, Max Hidalgo, que creó una máquina para generar agua del aire, ¿no? Y ganó un premio en estos fondos verdes y le permitió desarrollar su tecnología a un paso mayor. Pero siempre estos fondos verdes no son suficientes, ¿no? Por eso tienen que estar, digamos, engranados en todo un desarrollo empresarial y económico. Al señor Max Hidalgo le sirvió para iniciar, pero él, como está engranado en un desarrollo empresarial, él sigue avanzando con su iniciativa, ¿no? Ajá. Otra pregunta. La leo tal cual viene. ¿Por qué solo valoramos los proyectos de base tecnológica si el dinero es una invención humana que no depende de las leyes naturales, las únicas necesarias para sobrevivir? Esta la hace Antonio. Bueno, digamos, no solamente hay que pensar como el tema tecnológico como algo más moderno, ¿no? Como un dron, ¿no? También se tiene que pensar, digamos, en descubrimientos que no tienen que ver mucho con la tecnología, pero que sí funcionan. Por ejemplo, el caso de Natura Bolivia, son acuerdos, ahí no hay tecnología, son acuerdos de individuos para proteger una cuenca, un río, un lago, una cuenca de agua, ¿no? Ahí no hay tecnología, pero sí hay innovación institucional, entendida la institución como contratos, acuerdos, reglas. Entonces, eh, también es contribuir en este tipo de casos, ¿no? Y el tema del dinero, digamos, no hay que satanizarlo, porque hay que tratar más bien de impulsar estas innovaciones ambientales, estas soluciones del mercado, considerando ganancias. En todos los casos que les he enseñado, que son casos exitosos, tienen en consideración ganancias, ingresos económicos, y eso ha permitido más bien tener efectos indirectos como ingresos económicos y beneficios para las comunidades, para los actores. Eso más bien le da sostenibilidad a los proyectos, ¿no? Tienen que tener ese análisis, ese componente económico, que solo se logra si se ve el problema ambiental o la solución desde un punto de vista empresarial, de emprendimiento, ¿no? Perfecto. Rosa nos dice, no, bueno, nos pregunta, ¿qué tipo de negocios rentables con poca inversión relacionados con elementos sustentables o sostenibles nos podría recomendar? Bueno, yo recomendaría que se exploren diversos casos, ¿no? Digamos, no hay una receta, pero los casos que he mostrado son, digamos, algunos ejemplos, ¿no? Muchos de los libros de medio ambiente solo hablan de política ambiental y no está viendo libros que detallen de emprendimientos ambientales. En el mundo hay varios emprendimientos ambientales. Yo he mostrado algunos, pero no se está sistematizando esto. Por ejemplo, ahí depende mucho del interés. Por ejemplo, el tema del reciclaje es muy importante. Hay muchas empresas que han trabajado el tema del reciclaje. Armar una cadena de reciclaje en la ciudad de manera empresarial, cómo recoger este plástico, procesarlo, venderlo procesado, ¿no? Hay otra experiencia, por ejemplo, en el reciclaje en el Perú que se llama la empresa Ciclo, y su frase es reciclar para construir. ¿Qué hace? Recicla todo el material de los edificios de construcción, el cemento, todo lo que queda, y con ese material lo procesa y crea nuevo material de construcción, nuevos adoquines para construir otras casas. Entonces, hay que meterse mucho en el tema del reciclaje, ¿no? En el mundo hay
mucho desecho que a veces no se está estudiando que puede volver a utilizarse de manera empresarial. Yo creo que eso es lo más cercano en ciudades. Si uno está en bosques o en lugares, digamos, más cercanos a flora y fauna, hacer, por ejemplo, áreas de conservación privada, ecoturismo, esto es muy interesante. Pero en síntesis, lo que yo aconsejo es ver muchos de estos casos de emprendimiento ambiental en el mundo, porque lo hay, uno se pone a buscar y ver cuál de estos emprendimientos se alinea más a tu interés y a tu realidad, para poder un poco ver si eso yo lo puedo aplicar en mi realidad, ¿no? Con algunos cambios, ¿no? Perfecto. Mira, David, espera, Muy espera. parecido a eso. David, déjame, te voy a hacer una pregunta que es que si no lo hago, reviento. Mira, Edwin, has nombrado antes el tema de emprendedor institucional, ¿vale? No sé si es parecido a emprendedor social, porque lo que he querido entender por el ejemplo que has puesto, a mí me parece que emprendedor institucional, primero, tiene algunas diferencias con el social y creo que tiene una visión un poco más estratégica que el social. Entonces, no sé si eso es correcto o se asemeja o son términos totalmente distintos, porque realmente es la primera vez que escucho emprendedor institucional. El emprendedor institucional es diferente al emprendedor social, porque el emprendedor social, el emprendedor institucional es aquel individuo, grupo de individuos que cambia o hace incidencia política y cambia la regla de juego. Por ejemplo, en este caso, la norma, la institución decía que no podía haber propiedad, no podía haber concesión privada en los bosques amazónicos. Así dice la institucionalidad. Entonces, ¿qué hace un emprendedor institucional? Dice, tenemos que cambiar esa norma, esa ley, para que permita que haya un modelo de concesión privada donde me lo den eso en concesión por 100 años, 50 años, y yo tenga la seguridad de invertir. Entonces, un emprendedor institucional es aquel individuo, grupo de individuos que puede innovar en normas, en leyes, en pro del emprendimiento, de la función empresarial, del desarrollo sostenible, ¿no? Porque a veces los políticos no emprenden, no son emprendedores institucionales, a veces manejan las mismas reglas o suman reglas que empeoran. Entonces, un emprendedor institucional puede hacer ajustes en las instituciones y normas para en bien de digamos, una iniciativa mucho más eficiente. Un emprendedor social tiene que ver más con el proyecto en sí, es aquel que desarrolla un proyecto que beneficia a la sociedad. Por ejemplo, uno de los casos de esta primera área de conservación privada, de los osos, son emprendedores ambientales y sociales, porque están protegiendo el medio ambiente, pero a la vez están generando empleo en esta área para las comunidades a través del ecoturismo. Eso les ha permitido construir sus escuelas, sus centros de salud. Entonces, ese es un emprendedor social, ya tiene que ver más con la acción del proyecto. El otro, con cambio de normas, de reglas, de instituciones en pro de iniciativas mucho más amplias, ¿no? Vale, entonces, y ahora otra pregunta relacionada con eso. ¿Emprendedor institucional podría ser incluso alguna asociación o algún organismo, una ONG, por ejemplo? ¿O solamente puede ser alguien desde un punto de vista personal? No, puede ser una organización. Por ejemplo, en el caso de los amigos era un grupo de una organización que se llamaba la Asociación para la Cuenca Amazónica, ACA. Entonces puede serlo. Ahora, muchos de los emprendedores institucionales se han ido más del otro lado. A veces son ONGs que hacen reformas, pero que en vez de que sean reformas que promuevan el desarrollo económico, más bien genera mucha burocracia, ¿no? Más bien tenemos que tratar de promover a los emprendedores instituciones, ONGs o emprendedores institucionales, que generen más bien cambios políticos, institucionales, que ayuden más bien al desarrollo de la innovación, del emprendimiento. Vale. David. Continúo. Hay más preguntas. ¿Cuán cerca estamos de cumplir los objetivos? Bueno, el tema ambiental, Juan. el tema ambiental no hay que abordarlo de manera macro. Ahí tenemos un defecto de verlo en masa.
Y eso es porque el ambientalismo político nos está enseñando así, las universidades nos están enseñando así. No, el tema ambiental es totalmente descentralizado y va de abajo hacia arriba. Descentralizado y de abajo hacia arriba. Entonces, son casos. De repente el norte, de repente en Guatemala ya están cumpliendo ciertos objetivos de desarrollo sostenible por un caso puntual. En el sur de Argentina están cumpliendo ciertos objetivos. Entonces, es casos descentralizados y ciertos objetivos, ¿no? No se puede masificar, ¿no? Y si se masifica el tema ambiental, se está cayendo en un ambientalismo político, de ver todo macro, y no es así. El tema ambiental es totalmente descentralizado. Lo que sucede en la cuenca alta es diferente a lo que sucede en la cuenca baja. Entonces, ahí hay actores distintos, ¿no? Tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, no se puede masificar, hay que verlo por casos. Y hay ejemplos que sí están cumpliendo, como los que he mostrado, con los objetivos de desarrollo sostenible de manera muy eficiente, pero hay que verlo por casos. Ajá. Otra pregunta, Cintia, dice, ¿y la economía circular? ¿Cómo encaja en todo esto? Ya hemos visto algún ejemplo, pero si puedes ampliar algo más ese Bueno, tema. la economía circular es una tendencia conceptual que ha salido en los últimos años, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el manejo, digamos, de los residuos, ¿no? Normalmente, técnicamente, te enseñan a hacer un mapa de empresarial, donde tú ves la zona de producción, la zona de almacén, ubicas dónde estás desperdiciando recursos y tratas de minimizar ese desperdicio, ¿no? Entonces, eso es técnicamente economía circular, ¿no? Básicamente ya algunas empresas lo hacían sin tener esa denominación, manejaban bien sus residuos, o sea, manejaban bien la luz, el agua, la energía, dónde va la basura, y la basura la seleccionan y de repente la venden, otra la reutilizan. Básicamente tiene que ver con eso, solamente que ahora se ha conceptualizado Uy. y pues enseñan en las diferentes facultades de economía, ¿no? Pero es más tema conceptual, ¿no? Perfecto. Y ahora una pregunta mía, una pregunta mía también. Ah, Es verdad que algunos de los ejemplos, pues hemos estado viendo grandes ejemplos, además grandes áreas de protección que son concesiones y demás. Lo que pasa es que luego hay, digamos, de alguna forma eso se puede llevar a cabo con grandes comunidades o con gran capital que haya por medio. En otros sitios, ¿no sería más adecuado? Y es una pregunta, ¿eh? No estoy defendiendo nada. ¿No sería más adecuado que la comunidad presione para que las políticas públicas creen las infraestructuras necesarias para que luego se desarrolle todo ese pequeño empresariado y más de menor cuantía, para decirlo? Que no sea solamente grandes empresas, sino que haya emprendedores, haya cooperativas, micropymes, pymes pequeñitas. No sé, ¿qué opinas sobre eso? Eh, sí puede haber incidencia política de organizaciones para que eso suceda, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, las organizaciones ambientales que hacen incidencia política más bien promueven más reglas, más regulación. Ese es el enfoque ahorita. Es decir, que pongan multa, que haya, digamos, supervisión, ¿no? Que haya vigilancia, ¿no? No son incidencias que busquen reformas que generen emprendimientos, que generen polos de desarrollo en el tema ambiental. ¿Y eso cómo se logra? Por ejemplo, si hay políticas que dicen, bueno, si hay que promover edificios verdes en la ciudad, ya, los edificios verdes no pagan impuestos, ¡pum!, se baja. Tienen menos regulación, ¡pum! Es decir, crear reglas que permitan el desarrollo de estos emprendedores. Porque cuando el Estado invierte, el Estado siempre responde a intereses políticos, a electores. Eso es así, es la esencia del Estado. Responde a un interés político y a un interés electoral. Así nació. Va a haber un sesgo, aunque no queramos. Ellos van a preguntarse y decir, pero ¿por qué yo voy a invertir? ¿Qué rédito político tengo para esto? Entonces, ahí hay un sesgo.
lo que se tiene que lograr es que quede normado reglas para que el propio emprendedor salga adelante. Bájame los impuestos, bájame cierta regulación, ¿no? Permíteme que lo que me cuesta a mí en tiempo hacer una empresa ambiental, digamos, 6 años, lo haga en 1 año. Entonces, obviamente cualquiera va a decir, oye, antes costaba hacer ese emprendimiento de 6 años, ahora es 1 año. Entonces, hasta yo voy a querer invertir también ahí, me voy a asociar con mis amigos, voy a querer meterme en el tema ambiental, porque las reglas son más flexibles para generar este desarrollo. Por ejemplo, esta empresa que les digo de Ciclo, que reciclaba todo el material de los edificios para construir nuevos adoquines, para construir otras construcciones, ¿no? El Estado le pedía, en vez de promover esa iniciativa que era muy interesante, le pedía más reglamentos. Le decía que tenía que tener estudio 1, estudio 3, estudio 4, estudio 5, y el ver se pasó como 5 años para recién lograr su objetivo. Si no hubiese sido un emprendedor fuerte, valiente, perseverante, ya en el 3er año hubiese claudicado. Pero felizmente ellos fueron fuertes y lograron su empresa, y hoy en día recolectan material de construcción que está disperso y crean un nuevo material para otras construcciones más bajas y están generando empleo. Imagínense si el Estado en una hubiese dicho, no, te apoyamos en esto, bajamos los reglamentos, y ya 6 años antes hubiese tenido éxito esa empresa. Eso está ocurriendo. Tenemos una pregunta aquí en el chat que dice, buen día, consulta, ¿cómo podemos manejar los indicadores de gestión para lograr una adecuada implementación? Bueno, si uno lo maneja empresarialmente, tiene indicadores de gestión clave, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un área de conservación de bosques, primero sabes cuántos tipos de árboles tienes, cuáles son los más viejos, los más jóvenes, en qué momento, cuántos, empleados tienes ahí. Si lo llenas al ecoturismo, cuál es la meta que tú tienes que cumplir para tener ciertas ganancias. Entonces, los indicadores tienen que ir por indicadores que permitan sostener una función empresarial, un emprendimiento sostenible empresarial, para ver que la suma de tus indicadores te dan el éxito empresarial, ¿no? De ese modo deben verse los indicadores. Ajá, perfecto. Pues ya no tenemos ninguna pregunta más y me permito hacer una personalmente también, la primera tentación para temas más medioambientales es emprender en turismo, ¿no? Vamos a aprovechar, tenemos una zona estupenda, vamos a hacer que venga aquí la gente. Mi problema con el turismo es que digamos, es un empleo que en el momento que hay una crisis inmediatamente cae, ¿no? Inmediatamente cae, ¿no? Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué piensa Edwin? ¿Que el turismo ha de ser una actividad primaria o siempre complementaria? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, por ejemplo, las iniciativas de ecoturismo que he visto en Latinoamérica, las más exitosas, no solamente hacen turismo, sino hacen investigación. Hacen investigación, generan libros, crean zonas de visita para investigadores del mundo. Entonces, ecoturismo y otras opciones dentro de esta iniciativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacen convenios con otras universidades para estudiar plantas, para estudiar como sea, fauna, ¿no? Ese no es turismo, son, digamos, investigadores que van a la zona, ¿no? Entonces se complementa con otras iniciativas, ¿no? Otras alianzas, ¿no? Pero eso le da sostenibilidad a una iniciativa de ecoturismo. Las que han habido acá han complementado eso con otras opciones. Por ejemplo, botánica, centros de botánica para cultivar ciertas plantas medicinales. Hay que tener mucha creatividad para poder ir haciendo complementos a esa iniciativa, ¿no? De acuerdo. Pues Jesús, ¿hay alguna pregunta más por ahí? ¿No?
digamos, las que había a través del formulario de WhatsApp y de, digamos, de Telegram, que me permitieron, pues ya lo hemos hecho. Cristian también en el chat. El resto de personas, pues nada, nos han preguntado. Supongo que, como todo, Edwin se ha explicado muy bien, y entonces cuando alguien se explica muy bien, no hay ningún tipo de duda ni de ningún tipo de consulta. Pues te damos las gracias por haber participado hoy con nosotros, también por darnos una visión muy amplia sobre el tema de sostenibilidad y las posibilidades que pueda haber en el tema de emprendimiento, y sobre todo me quedo con lo de emprendimiento institucional, con el emprendimiento institucional o emprendedor institucional, porque es cierto que muchas veces nos encontramos algún tipo de normativa y nos volvemos ya para atrás y decidimos que no. Y a veces hay que tener esa pequeña rebeldía de por qué las normas son así y por qué no puedo yo cambiarlo y adecuarlo a algo que es beneficioso realmente para todo el mundo. Y bueno, pues esperamos que te haya gustado la experiencia y que puedas venir en otro momento pues para contarnos más sobre temas de sostenibilidad, desarrollo sostenible, ODS, y bueno, pues las tendencias lógicamente medioambientales, que es el futuro, porque ya no es moda, es tendencia. Hay que salvar el planeta y hay que trabajar por el planeta, que es lo principal. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Edwin. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, David, por la invitación. Pues yo he estado fascinado, me gusta participar, compartir las ideas. Gracias, y les mando un gran abrazo de acá desde Perú a todos ustedes, y hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Nada, Muchas gracias. también cuando puedas darle también un abrazo y muchas gracias al equipo de FE, porque gracias a ellos has estado hoy aquí. Muchas Pues gracias. nos despedimos y nos vemos en el próximo jueves, que será dentro de 2 semanas. Estar atentos a vuestras comunicaciones por correo electrónico y nuestras redes sociales. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.